La familia, muy buen día para todos, feliz martes para todos, esperando un día lleno de gozo, lleno de satisfacción en Cristo Jesús. Estamos comenzando, recién ayer comenzamos una serie de estudios, de devocionales, donde vamos a terminar hablando de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero lo primero que queremos ver es cómo llegamos a ser más que derrotados en el diablo, más que derrotados en esta vida. Y estuvimos hablando, o vamos a ir viendo, sobre la caída del hombre, cómo el hombre pecó, a pesar de que tenía una advertencia de Dios, una prueba que Dios le había dejado, una prueba de obediencia. El hombre desobedece y en la desobediencia había una consecuencia, había un castigo. Y la Biblia dice que el Señor le dijo que de un árbol no debían comer. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, vamos a ver el resultado. En primer lugar, vamos a ver sobre la muerte física. En el momento que el hombre pecó, comenzó a morir físicamente. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros vemos o vemos un bebé, un niño recién nacido, aún el recién nacido, ya se encamina hacia la muerte. Ya le queda menos tiempo de vida. Esta es una realidad. Dice en Hebreos, porque está establecido. Ven, ya está establecido, es algo estable, inamovible, que todos los hombres mueran y después el juicio. Entonces hay una muerte física, la muerte natural. A medida que van pasando los años, vamos envejeciendo, como dicen algunos en Costa Rica, comenzamos a sufrir dolores del alma o del almanaque, ¿verdad? Los años pasan y con ello viene el deterioro físico. Es fácil ver cómo se cumple esto en las cosas de Dios. Pero luego, Dios también dijo que había una muerte espiritual. En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó del huerto del Edén. Ahí en el huerto del Edén es donde Adán tenía comunión con Dios. Y Dios, ¿qué hace? Lo saca del huerto del Edén. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ahí está la palabra clave, destituidos de la gloria de Dios. Esta es la muerte espiritual, porque el alma no muere, el alma nunca muere, el alma es eterna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros morimos físicamente, nuestra alma o va al cielo o va al infierno. Aquel que muere en pecado, aquel que no recibió a Cristo en su corazón, aquel que no creyó en Cristo como su Salvador personal, no es
que su alma desaparece, sino que fue destituido de la gloria de Dios. O sea, nunca más va a estar en su presencia. Como resultado, muerte física. Como resultado, muerte espiritual. Otro resultado, el hombre llega a la depravación total. Es interesante que antes del diluvio, en el capítulo 6, versículo 5, dice del libro de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjese lo que sigue diciendo, y todo designio, completamente todo, de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pensamientos, corazón y también haciendo el mal. Intelecto, emociones y voluntad. Aquello que nos hace un ser humano. Intelecto, emoción y voluntad. Aquello que por lo cual nos podemos llamar personas. Ahora, es increíble que luego de esto Dios tiene que enviar un juicio, el juicio del diluvio. ¿Por qué? Porque realmente la maldad de la persona era mucha. Como algún día la maldad del ser humano va a llegar a ser tal que Dios va a tomar a su iglesia, se la va a llevar en el rapto o en el arrebatamiento, como quiera llamarlo, y va a venir un juicio sobre la tierra que llamamos la gran tribulación. El deterioro o la depravación total la vemos en primer lugar a nivel mental. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, nunca olvide que el Dios de este siglo es Satanás. Que Satanás, con el permiso de Dios, gobierna. Y que él dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cómo Satanás va cegando poco a poco los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz, para que no reciban a Cristo, para que la luz del Evangelio no les llegue. ¿Recuerdan? En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto lo vemos cada día más en nuestro mundo. Luego dice de la mente que hay una mente reprobada. En capítulo 1, verso 28 del libro de Romanos. Romanos, capítulo 1, le recomiendo, léalo una y otra vez y usted va a ver la depravación del ser humano. Dijimos que era una mente, en primer lugar, un intelecto cegado, una mente reprobada, dice la Biblia, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Increíble, ¿verdad? Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, fueron a una prueba y no aprobaron, reprobaron en la mente para hacer las cosas que no convienen. Y en tercer lugar, en Efesios capítulo 4, en el versículo 18, dice que hay un entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sabe que la palabra
Acá dureza de corazón es una palabra muy interesante, porque es la que utilizaban los médicos, los doctores, para hablar de un hueso que se había quebrado, y allí donde el hueso soldó, donde el hueso se soldó, donde hizo la soldadura, se hace como un callo alrededor que es más duro que el mismo hueso. Y entonces utiliza esa palabra que utilizaban los médicos para las quebraduras, el callo en la quebradura, para hablar de la dureza en el corazón de la persona. Entendimiento entenebrecido, mente reprobada, intelecto cegado. Mentalmente el hombre fue en camino de una derrota. Y aquel que no reciba a Cristo como su Salvador personal, esa es su mente. Por eso no puede creer, por eso no puede entender, por eso solamente Cristo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación, puede venir a ser luz en nuestra vida y darnos la salvación y la vida eterna. Por ahora quedamos hasta aquí, viendo la derrota a nivel mental en la vida del hombre. Que el Señor le bendiga.